8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al jurista internacionalista, decano en la Universidad de los Hemisferios, doctor Esteban Santos, a propósito de un artículo que nos ilustraba en la revista Vistazo de Guayaquil sobre el nuevo orden mundial. ¿Qué representa este nuevo orden? Con un presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que incide sustancialmente en los hechos, como ha ocurrido en Medio Oriente, como está pasando en América Latina también. Doctor Esteban Santos, muy buen día. Es un buen momento para a los que nos gusta el seguimiento a las relaciones internacionales, de la política internacional, de estar vivos, decíamos en la universidad, porque los cambios se están dando muy rápido y esto no es algo normal de lo que normalmente pasa en las relaciones internacionales. Y mire, al tiempo también de saludar a todos los que están escuchando Radio Democracia, les comento a ustedes, yo he estado haciendo un esfuerzo importante para darle seguimiento a la cultura norteamericana, a escuchar sus noticieros, a ver sus programas, a conversar con colegas, incluso con amigos ecuatorianos, latinoamericanos, que viven en los Estados Unidos y que son fervientes seguidores de Trump. Entonces, quiero entender en resumen cómo es que se puede ver un prisma de manera tan diferente como lo puede ver la gran mayoría del concierto internacional a cómo lo están viendo los norteamericanos, porque no nos olvidemos, Miguel, que Trump no ganó. Trump barrió y eso es una realidad. Y yo lo que le puedo decir, la primera disyuntiva es que hay que diferenciar lo que es los Estados Unidos a la interna y lo que es una política exterior hacia afuera. A la interna, en mi criterio, única y exclusivamente les interesaba un tema, que es la migración. El cómo usted va a detener la migración y asimismo cómo vamos a seguir creciendo, pero básicamente es la migración. Y en eso creo que hay que reconocer que Trump ha logrado, con todos los peros que está teniendo en este momento, porque nunca antes en la historia de los Estados Unidos ha existido tantos conflictos y litigios judiciales contra un presidente como lo está teniendo Trump, por el tema de los pesos y contrapesos. Bueno, tenemos el tema de la migración. Es una realidad que se están bajando los indicadores de migraciones irregulares en los Estados Unidos. Y yo le decía a usted, Miguel, que conversando con colegas, con amigos, una colega pues justo de la universidad me decía que estuvo recién en San Diego, por ponerle un ejemplo, y que sí se veía una disminución, que ya no había este sentir que existía antes en las calles con todas las personas que uno podía ver que trabajaban, por ejemplo, en el agro, que ya no hay eso, y hay una consecuencia directa. Me ponía como ejemplo, me decía en San Diego, que estuvo ella, que una cubeta de huevos le costaba $8, y esto porque evidentemente ya no hay quien los puede importar, o cosas tan fáciles como los aguacates, que también estén con precios desorbitados. Esto hacia la interna, le digo. ¿Y por qué termino diciéndole esta primera parte, Miguel, que hago esta dirección? Porque cuando hablo del concierto internacional y de la política exterior norteamericana, la verdad es que no les importa, no les puede importar mucho. A muchos de estos amigos, si es que yo les digo Taiwán, probablemente no me puedan ponerlo en un mapa, y les puede importar muy poco cuál va a ser la consecuencia de Ucrania, o no están muy enterados de que quieren conseguir por las malas, si es necesario, Groenlandia o nuevamente el canal de Panamá. Les importa, es básicamente su política interna, y eso está fraccionando al mundo. Fracciona al mundo porque los socios estratégicos desde siempre, después de la Segunda Guerra Mundial, Miguel, pues ya no creen en los Estados Unidos como un socio confiable, y por eso es que yo me permití titular justamente ese artículo en Columna de Vistazo como esta idea de un nuevo principio de un orden mundial. Ahora, en medio de esta situación, la coyuntura, lo que vive América Latina, cambios de gobierno, quizás esta política dura del presidente Trump, que usted recoge precisamente, esa desacertado actuación del presidente colombiano Gustavo Petro cuando inició, poniéndose bravo y diciendo no va a recibir a los deportados en esta política de deportación que tiene Trump. ¿Cómo manejar una política que permita enfrentar estos hechos? Con una pregunta y tal vez con una palabra, que es el pragmatismo. Y la pregunta es cuáles son los intereses de un país.
Me explico mejor. Fíjese lo que hizo Colombia, como usted me estaba mencionando, lo que está pasando ahora con la dictadura de Maduro y lo que puede pasar con el Ecuador. Me explico mejor. Con Colombia, socio estratégico. Cuando salió el presidente Duque, se subió el nivel de contacto a socio, repito, estratégico en la región. 3 tweets a la medianoche, malhumorado del señor Petro diciendo no vamos a aceptar esto, puede usted o no tener razón en los ideales de lo que usted estaba tuiteando, pero se olvidó que existe todo un servicio exterior para eso, todas unas misiones diplomáticas, gente que trabaja constantemente para acercar posiciones. Pues con 3 tweets a la mitad de la noche logró dar de baja a 100 años de cooperación directa entre Estados Unidos y Colombia. Y hoy día, no solo que ya no son ningún socio estratégico, sino que los colombianos están teniendo un problema muy serio en la certidumbre de comercial. Y eso es un problema muy serio que lo ocasionó una persona. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela el dictador Maduro intentó tener algún tipo de acercamiento con los norteamericanos. Parecía inicialmente que se lo iba a dar porque se dio un intercambio literalmente de prisioneros y se empezaron supuestamente a recibir los vuelos migratorios, que es lo que le interesaba a los Estados Unidos. Pues bien, Trump decide quitar la licencia a la única empresa norteamericana que estaba explotando petróleo en Venezuela, la Chevron. Y entonces, ¿cómo le retalia Maduro? Pues utilizando a los migrantes como una herramienta, como una arma. Y dice que no va a aceptar a sus propios nacionales. Eso es inaceptable, eso es impensable. Y por eso le decía un poco lo mismo con Colombia o con cualquier otro país. Uno no puede ser prohibido de entrar a su propio país. Esa es un poco la lógica. Y entonces, fíjese qué termina de pasar. Si es que Maduro no quiere recibir a los venezolanos, estos venezolanos que se encuentran apátridas no van a poder ingresar a los Estados Unidos, pues entonces, claro, se presume una migración más hacia el sur. Y ahí venimos al último punto del Ecuador. El Ecuador da también una directriz y dice nosotros no podemos aceptar y no vamos a aceptar nuevos migrantes irregulares. Entonces, hasta ahí es una política que yo la puedo celebrar, siempre y cuando venga de la mano con un acompañamiento, porque de lo contrario estamos teniendo hordas de cientos de miles de personas que se quedan varadas en las fronteras, que no tienen gobiernos que les ayuden y que terminan siendo entonces caldo cultivo fértil para las bandas que operan al margen de la ley, justamente el narcotráfico y el crimen transnacional que lo queremos evitar. Culmino esta segunda idea también, querido Miguel. ¿Por qué sigo hablando de un nuevo orden mundial? Porque estamos entonces a la deriva de solo las potencias y su directriz directa, o el multilateralismo y las instituciones internacionales podrán hacerle frente. Eso es lo que está en juego y por eso es que es tan importante las fichas que se están moviendo dentro de los nuevos gobiernos en la región. Ahora, en ese sentido, no veo una política dura del presidente Trump. Ha ido cortando ayudas, el caso de USAID, y el Ecuador, por ejemplo, necesita al menos que se cumplan los acuerdos, los memorandos de entendimiento que ha tenido en la época reciente, porque necesitamos ayuda para enfrentar al crimen organizado transnacional. Sí, Miguel, eso es un punto muy importante y escuché en una de las entrevistas anteriores y aquí creo que también hay que ser muy directos, cuando hay que apoyar y cuando hay que ser cautos también decirlo. Yo creo que el Ecuador tiene que entender que el tema de la inseguridad nos explotó en la cara, eso es una realidad. Si el crimen opera de manera transnacional, ¿cómo es posible que los gobiernos no operemos también de manera transnacional para este evento en conjunto? Hasta ahí, repito, todos de acuerdo. Ustedes hacían una alegoría hace un segundo de lo que fue el Plan Colombia. Y a ver, aquí hay una diferencia muy grande. Una es cuando tenemos una política de Estado, cuando hay militares de ese país que van a ayudar en políticas de seguridad, y otra en la que yo personalmente soy extremadamente cauto de la contratación de ejércitos privados. Y esto desde Roma, desde Grecia, la historia ha demostrado que al no tener bandera no tienen patria, y no tienen patria ni bandera, entonces no hay alma. Y yo les repito mi beneficio de inventario ahí. Sí creer que hoy más que nunca esto se combate no con palabras, sino con políticas muy duras, y creo que El Salvador, con todos los peros que está teniendo la administración Bukele, lo está logrando. Hay países en la región que están controlando el tema de la seguridad, pero para mí este es un tema muy claro. Por un lado, sí, se ha cortado 58,000 millones de dólares. Dese una idea de lo que es eso. Solo hay 2 países en el mundo que están recibiendo todavía ayuda de cooperación, que es
Egipto y Jordania. ¿Y por qué? Porque los Estados Unidos quiere que más de 2 millones de palestinos salgan desplazados hacia esos países. Y si es que no se los acepta, porque quiere Trump hacer su Riviera Maya pues ahí en Gaza, entonces cortará también esa ayuda. Vamos a ver en qué acaba. Mientras esto pasa, vuelvo a insistir, si no hay una cooperación directa, si es que no hay una sintonía en los intereses con la administración del que sigue siendo de largo el principal socio comercial y todavía de largo el principal hegemón, pues evidentemente es mucho más difícil para los países pequeños poder justamente cumplir este mandato. Y por eso yo le decía a Miguel, y lo repitió con usted en anteriores ocasiones, la importancia de entender lo que se juega el Ecuador. Porque no porque nos querramos llevar bien con Trump es que va a pasar eso es una realidad, pero una cosa es lo que han sido y hemos visto gobiernos que se los tilda de socialistas, de izquierdas, de cómo se están llevando y la repercusión directa que está teniendo esta alegoría otra vez de volver hace 14, 15 años y volver a esta lucha contra el imperio y demás y el costo que tuvo eso para el Ecuador versus a tener una idea de tener intereses alineados y con eso entender la necesidad de no titubeos en materia diplomática. Y el Ecuador hoy más que nunca creo que tiene demasiado en juego por todos los problemas que estamos teniendo en nuestro día a día. Ahora, Medio Oriente. Usted en su artículo también cuestiona una debilitada Corte Penal Internacional. ¿Cómo ve ese panorama en donde se ha metido directamente el presidente Trump, al igual que en el conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania? Mire, el tema de la Corte Penal Internacional es muy interesante porque los estados tienen que ser suscriptores y ratificar el Estatuto de Roma. Hay países que no lo han hecho, como Rusia o como Estados Unidos, puntualmente. Y por eso yo le decía, Miguel, en el tema de ejércitos privados que vengan aquí en el Ecuador, si no reconocen la jurisdicción ecuatoriana y tampoco son suscriptores del Estatuto de Roma, el día de mañana, Dios no quiera, pasa un caso Malvinas 2.0, ¿cómo vamos a tener un problema muy serio el día de mañana con la justicia? ¿Qué pasa puntualmente con la CPI? Fíjese que hay una orden de detención contra Benjamin Netanyahu, que es el premier de Israel. Y el señor llegó en alfombra roja a los Estados Unidos y entonces ya fue un desmedro muy fuerte hacia el poder que puede tener la Corte. Lo mismo cuando Putin se fue a Mongolia y Mongolia sí es un país que reconoce a la Corte y a su estatuto. Entonces, si es que los estados no van a estar ahí para presionar y para hacer que el multilateralismo funcione, ¿en qué quedamos? Hay este último caso de Duterte en Filipinas, que él sí fue arrestado, pero si bien cometió muchos delitos a la hora de su mano dura contra las drogas, dijo él, para mí tiene mucho que ver con una pugna interna de poder dentro de su propia familia, que se las entregó y se le pusieron en un avión de camino a La Haya. Entonces, conclusiones otra vez, Miguel, si es que el mundo no reconoce a Naciones Unidas, no reconoce a la Corte Penal Internacional, los Estados Unidos ya no son parte de la Organización Mundial de la Salud, ya no creen en el pacto climático y se salieron pues justamente de París y creemos en un multilateralismo que sea solo en base a la fuerza, el hard power, poder duro, pues entonces estamos ante este paradigma, decía yo, de este nuevo orden mundial. Tal vez esta última idea. Francis Fukuyama, que es un autor al cual yo le sigo mucho, en los 90 fue muy famoso. Claro. Y fue muy famoso porque él publicó... El fin de la historia, ¿no? Entre tantas obras. Exactamente, Miguel. ¿Y por qué este libro era tan importante? Porque cayó el telón de hierro, se disolvió la Unión Soviética, y entonces la idea, ese era el título, el fin de la historia. Los Estados Unidos ganaron las ideas de Occidente, ganó el capitalismo, ganó la democracia, y entonces ya no hay más que hacer porque la historia ya estaba escrita, era un poco la idea de Fukuyama. Y pues vemos ahora que no, ahora vemos un Putin que está más envalentonado que nunca, que acaba, en mi criterio, de torear esta idea de una paz con Ucrania, lo propio una China en el concierto internacional y sobre todo los autoritarismos. Y yo le escuchaba a este señor que recientemente daba igual una entrevista, él es profesor de la Universidad de Columbia, y él decía que ahora regresamos a un mundo gobernado por oligarcas, y él se permitía mencionar a gente como Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, que no tiene ningún cargo en la administración norteamericana, pero sin embargo es uno de los hombres más fuertes ahí, que las personas que tienen menos del 1%, este 1% de toda la riqueza del planeta, controlan mucho más, y ahora no solo es el dinero, sino también es el poder político.
Conclusión, decía él, y ese es lo que está ahora en juego. Si es que el sistema de pesos y contrapesos que yo en lo personal tanto he admirado en los Estados Unidos estará o no estará a la altura de la historia, porque de lo contrario, y Miguel, usted no me deja mentir, en países latinoamericanos, lamentablemente como el nuestro, ya hemos visto los problemas cuando un ejecutivo controla todos los otros poderes y cuando las instituciones finalmente no reflejan la voluntad popular, la gente no cree en las instituciones, pues entonces volvemos a la ley del más fuerte. Y eso es un poco la impronta internacional que se está pues imprimiendo hoy por hoy, y eso es el momento en el que creo tan histórico que estamos viviendo como humanidad. Doctor Esteban Santos, ¿y el tema de Rusia-Ucrania? Daría la impresión que le ha metido mucha fuerza a Donald Trump para tratar de suspender a toda costa esta invasión rusa. Eso le decía a Miguel, porque eso fue un tema de campaña. Recordará que él dijo que iba a acabar con esta guerra en 24 horas. Y claro, entonces Trump está casi que desesperado por tener un acuerdo y demostrar una respuesta ante los norteamericanos como él fue el hombre que logró este acuerdo. Pero entonces, ¿qué termina pasando? Que le retira toda la ayuda militar a Ucrania, le retira toda la inteligencia a Ucrania, y entonces en esta zona de Kursk, que era la zona rusa que estaba siendo controlada por Zelensky y Ucrania, pues en cuestión de menos de una semana, pues Putin lo volvió a recuperar. Y ahora hay unas supuestas negociaciones de paz, digo supuestas porque si bien es cierto, Ucrania aceptó las condiciones que le pone Trump, es una imposición. Yo no creo en una paz impuesta. Y Putin acaba de responderle a decir, bueno, pero va a haber una paz, una tregua de 30 días solo en los sectores petrolíferos y en la infraestructura eléctrica, en las únicas zonas en donde está siendo golpeado el Putin, el Kremlin. Y por último, que no pueden existir nuevos acuartelamientos de ucranianos y no puede existir ningún tipo de ayuda de ningún país, exigiendo que los europeos también no den una ayuda a Zelensky, algo que en mi criterio no va a pasar. Y por lo tanto, un poco más de lo mismo, ¿no? Pero le estamos jugando al país que quiere volver a dibujar las fronteras por las malas, a través de las armas, y eso es algo, como le digo, que los europeos no lo pueden permitir, y acaban de darse cuenta, Miguel, que los Estados Unidos ya no son estos garantes de la paz y la estabilidad como lo fueron durante los últimos 80 años. Conclusión de esto, 860,000 millones de euros. Dese usted una idea de esa cifra que le acabo de dar. Eso es lo que acaba de anunciar la Unión Europea en rearme. Alemania se rearma, el mundo lo aplaude. Japón, por otro lado, se rearma y el mundo lo aplaude después de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora hay unos ingleses y unos franceses que quieren volver a comandar las riendas de una Unión Europea y también pensar en una OTAN ya sin los Estados Unidos, pero entendiendo que ellos son los que tienen frontera con Rusia, que esto está lejos de acabar y que hoy a 2025, Miguel, tenemos un mundo que acaba de anunciar pues una de sus rearmes más importantes en la historia reciente. ¿Y cómo ve la relación en este contexto del nuevo orden mundial del Ecuador, de manera especial con el principal socio comercial como es Estados Unidos? Usted en su artículo precisamente reivindica cómo el dólar americano se apreció casi a la par del euro, mientras aquí, en una definición presidencial, el 13 de abril, se está hablando de los ecuadólares. Eso no sería contraproducente, no sería terrible hablar, mientras el dólar sigue siendo duro, el dólar americano, aquí hablar la dolarización a la ecuatoriana. Esto de que se le haya ido la lengua a la señora Cabezas, para mí fue eso, se le fue la lengua y dejó entrever un poco sus verdaderas intenciones, ¿no? Y creo que esto es algo muy bueno y que le va a disparar mucho al correísmo, porque claro, a semanas de una elección, evidentemente esto es un tema, creo que lo único que los ecuatorianos casi mayoritariamente estamos de acuerdo. Salvo muy contadas excepciones, está claro que el Ecuador lo que ha tenido es gracias al dólar y no necesariamente la clase política, esta idea de poder tener estabilidad, de poder endeudarnos, de poder tener créditos, de poder tener una moneda dura, porque los políticos de turno simplemente le dieron a la maquinita de imprimir billetes sin respaldo, que sería esta lógica otra vez del Ecuador. En el ámbito mundial, creo que aquí sí, Miguel, hay un tema muy delicado, que si los Estados Unidos siguen siendo, fíjese en las bolsas, cómo se están desplomando. Para mí es increíble ver sobre todo y puntualmente el caso de la industria automotriz, por ejemplo, Tesla, cómo estaba a la par de su contraparte china BYD, y cómo ahora los chinos despuntaron y Tesla está en caída, en picada, por política. El ver cómo el patrón dólar
después del patrón oro, puede volver a cambiar por decisiones políticas, porque los socios europeos no confían en esta institucionalidad norteamericana, sería un tema muy serio, ¿no? Y el pensar en países históricamente aliados como un Canadá que quiera ahora unirse a un BRICS, o que quiera pensar en ideas que parecían estrafalarias y ahora ya no tanto, como al euro o como a otra moneda, sería una locura. Estamos especulando mucho, Miguel, hoy por hoy, y esta creo que tiene que ser la conclusión por hoy: el dólar es la moneda de cambio del planeta, es hoy la moneda de curso más fuerte del planeta, y es la que ha dado al Ecuador esta estabilidad de la que estamos hablando, y creo que hoy más que nunca sobre estos puntos los ecuatorianos no deberíamos dubitar. Este sí es un tema muy sensible. Imagínese lo que sería volver a esa desestabilización y volver a las épocas en las que estamos viendo países como la Argentina tratar de salir de ese episodio, o como Venezuela, que se sigue hundiendo sin más porque sigue tratando de imprimir billetes que no tienen ningún respaldo. En ese sentido, ¿usted ve incertidumbre en el ambiente internacional cuando precisamente luego de la primera vuelta, 9 de febrero, se disparó precisamente el riesgo país? Claro, porque mire, los capitales son miedosos. Y entonces fíjese usted, Miguel, cómo los principales indicadores en los Estados Unidos están todos a la baja, porque nadie sabe qué va a pasar con esta guerra arancelaria. Un día se ponen aranceles, otro día no se ponen aranceles, y así es muy difícil hacer negocios. En el ámbito latinoamericano, aquí en el Ecuador, nuestro riesgo país se da porque vamos a pagar o no vamos a pagar nuestras obligaciones internacionales. Cuando otra vez tenemos una propuesta que diga, no, ya no le pagamos al FMI, yo no veo ni siquiera por dónde políticamente eso suena bonito, porque ¿quién nos va a prestar $1? ¿Quién va a poder querer invertir en un país en donde el propio ejecutivo dice que no va a honrar sus obligaciones? Está claro las necesidades que tenemos, Miguel, y por eso creo que hoy más que nunca tenemos la obligación de respetar nuestros compromisos, de tener palabra y de ver la fórmula cómo entregar seguridad, punto, seguridad jurídica, y en esta lógica de crear un ambiente propicio para los negocios. De lo contrario, está claro los problemas de un mercado pequeño, de un país en desarrollo, y con todos los problemas externos que tenemos. Por eso es que es tan importante, Miguel, lo que nos jugamos en unas pocas semanas, y por eso le vuelvo a insistir en esta idea de que para mí no puede haber esta frase que le hemos acuñado, una dubitación en materia de diplomacia, de política exterior, porque el mensaje que se tiene que mandar al mundo tiene que ser muy claro, muy certero. El Ecuador está abierto a los negocios, el Ecuador respeta sus obligaciones internacionales y el Ecuador cree en un libre mercado. Volviendo al tema de los Estados Unidos, ¿cómo ha visto la política que ha emprendido precisamente el secretario de Estado, el jefe de la diplomacia americana, Marco Rubio, después de iniciar en Panamá, ha viajado por diferentes sectores, Centroamérica, Europa, Medio Oriente, es decir, en medio de esta campaña internacional que ha emprendido el presidente Trump? Muy compleja, Miguel, muy compleja, porque este Trump 2.0 que yo he hablado con usted en el pasado, un Trump que ya no tiene que negociar con nadie a la interna, y como no tiene que negociar con nadie a la interna, se permite dar justamente ese tipo de mensajes, de que se le entregue el canal de Panamá, o de que vamos a tomarnos la isla más grande del planeta, que es Groenlandia, le guste o no le guste a la corona danesa. Entonces, cuando tenemos un secretario de Estado que tiene que ir a Panamá a hablar de estos temas, va a ser muy difícil. Hasta ahora ha tenido unas visitas, yo creo, inicialmente fueron exitosas porque se habló solo de la repatriación de inmigrantes. Ahora viene el tema muy serio, ¿no? De cómo vamos a hablar de temas comerciales y de cómo vamos a hacer para dar paz, estabilidad y seguridad a los principales socios. Ante esto, yo creo que hay que estar muy claro, ¿no? Veamos como ejemplos lo que es la Argentina de Milei, lo que es El Salvador de Bukele, y lo que son dos países que están en buena lid con los Estados Unidos, y cómo esto puede afectar positivamente. Lo propio el mensaje que mostramos hace un momento de Petro, y cómo 3 tweets pudieron dañar y de forma tan profunda una economía de un país que quiere y necesita entender que seguimos siendo pues el principal socio comercial de los Estados Unidos. Así es que aquí en el Ecuador yo le diría, una cosa va a ser muy clara con gobiernos que quieran acercarse a los Estados Unidos, y otra, como yo lo dije con usted, Miguel, con alguien que llegue, por ejemplo, cuando se dijo que el principal asesor sería el expresidente que hoy día está refugiado en Bélgica y que no puede ingresar a los Estados Unidos porque ha sido declarado como no elegible, y se dijo expresamente por actos de corrupción. ¿Cómo se tendría pues entonces una política exterior con alguien que no puede ni siquiera pisar ese país? Sería muy, muy difícil pensarlo, ¿no? Y el Ecuador tiene que tomar nota de cara a qué tipo de país y hacia dónde nos queremos acercar en el concierto internacional.
Claro, y es el ejemplo de lo que sucede con Venezuela, con la dictadura de Venezuela, precisamente en sus relaciones con los Estados Unidos, que el dictador Maduro creyó que le iba a ir bien y ha habido mensajes muy claros, como la suspensión a las tareas que cumple Chevron en territorio venezolano. Amén, amén, Miguel. Y por eso le decía la importancia de no dubitaciones en el ámbito internacional. Hoy más que nunca el Ecuador tiene que reconocer lo duro que ha sido reconstruir a su política exterior. Yo le puedo decir intentando, asesorando a la interna, por ejemplo, reconstruir algo como tan mítico como la Academia Diplomática, que en su momento por ideologías fue destruida y que podría volver a desaparecer en par semanas si es que vuelve otra vez una ideología así. El entender que los diplomáticos tienen que ser de carrera, tienen que ser preparados, y las personas que sumen desde el ámbito político, sumar justamente porque son personas probas en estos ámbitos de cooperación, de seguridad y intelectualmente que puedan aportarlo. Entonces, como le digo, para mí es muy importante entender y reconocer la necesidad de que uno de los pilares más fuertes que tiene un Estado es cómo se presenta ante el mundo. Y estas personas tienen que ser los mejores, no tienen que ser los amigos del poder de turno. Y estas personas también tienen que entender que hoy más que nunca el Ecuador tiene que tener una línea muy bien trazada. De lo contrario, en mi criterio, querido Miguel, estaríamos dando un retroceso histórico muy fuerte, a lo cual nos costará mucho tiempo volvernos a levantar, y creo que el Ecuador ya no tiene el tiempo, ya no debería volver a pensar en volver a tropezar con una piedra dos veces. En resumen, doctor Esteban Santos, este año pasa a la historia como un año de cambios con estas políticas en la nueva administración de Trump, o simplemente hay un retroceso o se vuelve al manejo anterior. Yo creo que estamos ante un nuevo comienzo de la historia, Miguel. Yo creo que todas las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial están en peligro de desaparecer. Toda esta idea de cómo se creó un mundo, esta paz que duró más de 80 años, eso es lo que está tambaleando. Si ya no creemos en Naciones Unidas, si ya no creemos en la Organización Mundial del Comercio y todas estas instituciones, le digo, que crearon pues después del Bretton Woods, va a ser muy difícil y estaríamos ante un nuevo inicio de una nueva relación. Yo creo en el multilateralismo, yo creo en las instituciones y creo en el derecho internacional, y por eso es el rol protagónico que, si bien tienen las potencias, lo mismo el resto de países, los no alineados, de entender y defender estas conquistas que ha costado mucho tiempo, muchas guerras y mucho sufrimiento a la humanidad. Es importante entender y reconocer la necesidad de tener gente proba, de tener instituciones y de pelear porque el concierto internacional esté gobernado por las leyes y no así por la fuerza de los hegemones o de los poderes de turno. Bien, al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y decano en la Universidad de los Hemisferios, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Querido Miguel, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Le recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Petroecuador logró reanudar con éxito el transporte de crudo por el sistema oleoducto transecuatoriano SOTE desde las 9:19 de este miércoles, luego de la interrupción causada por un deslizamiento de tierra, gracias al arduo trabajo del personal